3, 2, ya. Ya estamos, entonces. Ok. Buenas noches con todos. Yo soy Katiuska Marín, coordinadora local de Estudiantes por la Libertad en Ecuador. Y me es un placer enorme presentar y dirigir este foro de ideas. Pero antes quisiera comentarles un poco sobre Es Libertad. Nosotros somos una red de estudiantes de jóvenes y profesionales que promovemos y promulgamos las ideas de libertad en todos los aspectos posibles. Y creemos en ella, creemos que con estas ideas el mundo podría ser un lugar mejor. En fin, el foro del día de hoy busca profundizar en el feminismo actual y cómo este movimiento ha influido en la cultura de nuestro país. ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cuáles han sido sus logros? ¿Y cuáles son sus propuestas? ¿Qué ideas son las que representan el feminismo? Haciendo un repaso histórico, las llamadas olas feministas siempre han cuestionado los sistemas y jerarquías de poder en distintos contextos sociales y en diferentes tiempos. Sistemas que han sido denominados patriarcales porque el poder recaía en el hombre, mermando la libertad de decisión de la mujer para decidir sobre aspectos personales como su sexualidad o reproducción. No se le reconocía derechos como el derecho a la propiedad o el derecho al voto. Y en extremos no era considerado un individuo, sino una propiedad. Esto hizo que el feminismo se articulara de diversas formas, desarrollando una pluralidad de conceptos y movimientos que responden a necesidades específicas, con el fin de liberar a la mujer en este aspecto. En el caso ecuatoriano, no se ha apartado de esta línea. Llegado el nuevo siglo, la presencia de diversos movimientos feministas se ha hecho muy evidente. Los llamados feminismos posmodernos han buscado incluir nuevos conceptos, nuevas discusiones sobre género, la definición y el rol de la mujer y estudios sobre masculinidades, etc. Lo que busca este foro es explorar las miradas y perspectivas sobre los postulados feministas a través de nuestras panelistas y a la vez cómo estos postulados han influido en la cultura ecuatoriana y la aceptación en la sociedad que tiene actualmente. Ahora, asimismo, en el Ecuador, una de las principales luchas del feminismo es la denuncia de la violencia y la normalización de esta en algunos sectores de la sociedad, ya que la violencia contra la mujer también se la asocia con la violencia intrafamiliar. Y es que recae en un entorno tan íntimo como el hogar, afectando no solo a mujeres, sino también a sus hijos. Asimismo, haciendo un repaso de cómo se ha desarrollado lo que es la mayor lucha en el Ecuador del feminismo, la violencia de género contra las mujeres ha sido denunciada como tal desde la década de los 80. En los años 90 se conceptualiza como violencia intrafamiliar antes que como violencia de género. En el año de 1994 se crean las primeras comisarías de la mujer y la familia. En el 95 se promulga una ley contra la violencia a la mujer y a la familia. Y pasado bastante tiempo, recién en el 2007, se promulga un decreto ejecutivo que declara como política de Estado la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, la adolescencia y mujeres. Ese mismo año se ejecuta un Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, el cual reconoce que es un problema de Estado que responde a desiguales relaciones de poder muy comunes en el marco de sociedades autoritarias. Sin embargo, aunque este plan significó un avance contra la violencia contra la mujer y la familia, por plantearse como un problema de Estado, esta política se ha ido debilitando en tanto que su presupuesto fue disminuyendo, agregándose nuevos conceptos para identificar la violencia y visibilizarla, como el feminicidio. El feminicidio es un concepto que lo introduce el COE en el año 2014 a la legislación ecuatoriana. Entonces, para iniciar este foro, primero que nada, vamos a dar paso a las panelistas. Tenemos Pamela Troya,
activista LGBT y promotora del matrimonio igualitario. Pamela. ¿Cómo Hola, estás? Un Pamela. gusto. Un ¿Qué gusto, una tal? linda noche y muchas gracias por invitarnos a este importante espacio. Gracias, Pamela. Tenemos a Carla Lemos, ex coordinadora nacional de Libertad y es candidata para concejal del Guayas. Carlita. Buenas noches. Fui candidata a concejal en el 2019 y muchísimas gracias por la invitación y volver a Es Libertad. Gracias, Carlita. También tenemos a Mamela Fiallos, que es investigadora en Fundación Libre y columnista en Pan Am Post. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación y por dar pie a la pluralidad de voces y esperemos sea en un contexto respetuoso. Muy bien, así lo esperamos, Mamela. Gracias. También, y nuestra última panelista es Diana Maldonado, que es consultora en seguridad y ciberactivista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Ok, entonces la manera en que vamos a llevar este foro va a ser la siguiente. Primero, la exposición de ideas por cada participante va a tener una duración de 4 minutos. Esta exposición de ideas va seguida de una pregunta o una moción que la va a realizar el moderador, en este caso soy yo. Luego de esto va a haber un tiempo de réplica. En el tiempo de réplica van a tener un tiempo de 3 minutos para contraargumentar lo que ya se habló sobre esa pregunta y así pasamos a la siguiente pregunta. Como se mencionó anteriormente, como se les dijo antes de iniciar este foro, buscamos es profundizar los temas del feminismo, así que los hemos dividido en 3 apartados. Perspectiva o mirada social, perspectiva o mirada individual y la perspectiva y mirada económica. Por cada perspectiva hay 2 preguntas, ¿ok? Entonces, yo creo que con todas estas reglas claras ya podemos empezar. Así que va a haber una pequeña sección con la primera pregunta. La primera pregunta la van a responder todas, ¿ya? Y un último punto, las personas que van a hablar, los panelistas que les toque hablar, yo les voy a mencionar, voy a decir su nombre y es la persona a la que le toca. O sea, para darle la palabra, voy a decir su nombre para que ustedes puedan hablar, ¿ok? Entonces, vamos a empezar primero con la perspectiva individual, ¿ok? La perspectiva individual, desde la perspectiva individual de cada una, ¿qué es el feminismo y cuál es la postura que defiende? Entonces, vamos a empezar con Mamela Fiallo. Primero las damas, muchas gracias. Para mí, el feminismo es una ideología obsoleta que es una obstrucción ante la justicia y promulga la guerra entre sexos, que no es más que la lucha de clases del marxismo trasladada al espacio social. Yo creo que es realmente una ideología tóxica en cuanto victimiza a la mujer, no la trata con igualdad ante la ley, de hecho la abominación que es el femicidio, quiebra la igualdad ante la ley de lo que es el valor de la vida y por tanto la muerte del hombre y la mujer. El feminismo dice que lucha contra los estereotipos, pero institucionaliza a la mujer como víctima perpetua, de modo que si una mujer mata a otra no es lo mismo que si la mata un hombre o si una mujer mata a un varón. Dicho eso, el feminismo instituye una jerarquía ante la ley tanto de mujer hacia hombre como de los menores de edad hacia los mayores de edad, tanto es así que pretende negar el primer derecho, que es la vida. Así que yo, como mujer, asumo mi privilegio para enfrentar esta ideología tan dañina ante la sociedad, que es fiel cómplice del socialismo, dándole al Estado potestades que no le corresponden, colectivizando, negando la naturaleza del individuo y por tanto la capacidad de este de superar la adversidad. Porque hoy en día el feminismo manifiesta que más vale morir que nacer pobre y por eso pide recursos del Estado para matar antes de nacer. Mientras que quienes creemos verdaderamente en el individuo, creemos que tiene derecho a la vida, propiedad y libertad. Por tanto, debe tener derecho primero a vivir para luego prosperar y salir adelante.
Ok, muchas gracias, Mamela. A continuación, Carla Lemos. Te cedo la palabra, ya. Muchas gracias, Katiuska. Bueno, yo voy a ser un poco más escueta en mi postura de lo que creo que es el feminismo. Para mí el feminismo no es una lucha de mujeres contra hombres. Para mí el feminismo es una lucha de todos, porque hay que ver la realidad. Yo que estoy un poco más apegado a la política de territorio, las mujeres muchas veces sí han sido vulnerados sus derechos, pero no precisamente solo por los hombres, porque lamentablemente vivimos en una sociedad no patriarcal, sino matriarcal, porque muchas de las jefes de familia son mujeres. Entonces, creo que esto, el feminismo, más lo vulnera un hombre y una mujer que solamente los hombres. Y si nos vamos un poco más al concepto de qué es el feminismo, busca precautelar y pide privilegios y derechos para la mujer, que en este caso, en estos tiempos ya los tenemos. Ok, gracias, Carla, por tu intervención. Ahora, Diana Maldonado. Bueno, yo soy feminista desde, no sé, será unos 10, 11 años, quizás 12, iniciando el colegio. Tuve la suerte de que llegó a mí literatura feminista, revistas que hablaban de feminismo. Justamente estas revistas provenían de México. México, en ese sentido, en cuanto a corriente feminista, empezó un poco antes que acá en Ecuador. Hasta en cuestión del lesbofeminismo empezó en los años 70, mientras que acá como que recién estamos hablando sobre ese tema. Y yo sí creo que el feminismo a mí personalmente me ayudó muchísimo y me ha ayudado y me sigue ayudando muchísimo en mi vida, porque justamente me abrió los ojos ante una sociedad que tiene y que tiende a tener a las mujeres siempre en sumisión, que no espera que las mujeres estén de igual con el resto de seres, a pesar de que somos el 50% de la población. No tenemos los mismos derechos todavía, seguimos siendo víctimas de mucha violencia, sobrevivientes de mucha violencia, y creo que si no hubiese sido justamente por el feminismo, yo no estaría aquí. Yo soy una sobreviviente de violencia sexual, soy una sobreviviente de muchos otros tipos de violencia, y si no hubiese sido por el feminismo, yo creo que hubiese pensado que soy víctima, cuando en realidad no es así, sino me enseñó justamente que yo soy eso, una sobreviviente, no una víctima. Y justamente por eso yo a mi hija también le he enseñado lo mismo. Y el feminismo, más allá de ser una ideología política, también es una forma de vida. Desde el feminismo justamente lo que se ha promulgado siempre ha sido la igualdad en el acceso a derechos. No es una guerra de sexos, porque en ningún momento las mujeres hemos querido estar por encima de los hombres. El feminismo reconoce los privilegios que ciertas mujeres tienen y también las desigualdades que entre nosotras existen, y que eso a su vez ahonda aún más todas las condiciones de pobreza, por ejemplo, y de marginalidad que podemos nosotras tener. Si no hubiese sido por las teorías feministas y por el feminismo, por ejemplo, hoy por hoy no podríamos nosotras, en su mayoría somos mujeres las que estamos acá, estar aquí hablando de esto. No podríamos haber estudiado, no podríamos haber ni siquiera sufragado, no podríamos haber hecho absolutamente nada. En cuanto a otros temas, el feminismo siempre lo que ha promovido es el derecho que tiene la mujer a poder decidir y a tomar decisiones informadas, a tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida sin que el Estado intervenga o tenga que intervenir, sin que tampoco tengan que intervenir su marido, su hermano, o algún familiar, algún hombre que esté o piense que esté por encima de ella. Si no hubiera sido por el feminismo, definitivamente nosotros no estaríamos acá. Y muestra de eso es que hoy ya no solamente podemos hablar de feminismo, sino de feminismos, porque no existe solamente una forma de feminismo, sino muchas. Tenemos el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, a su vez de ello sale el lesbofeminismo, transfeminismo, ecofeminismo y muchísimos otros feminismos más que hoy por hoy
existen y que todos, al fin y al cabo, lo que desean y quieren es que acabe la sumisión de las mujeres y de los cuerpos feminizados también. Ok, gracias Diana por tu intervención. Como les dije, esta primera pregunta iba para todas. Ahora vamos a empezar con la siguiente pregunta, que también aborda la perspectiva individual de cómo se ve el feminismo aquí en el Ecuador. Entonces, para poner un poco en contexto esta pregunta, quisiera... Perdona, yo no intervení, entonces si somos todas, ¿en Oh, qué momento intervengo yo? disculpa, Pamela, te toca, discúlpame. Te cedo la palabra, Pamela, disculpa. Gracias. Bueno, ya que hay apuro en que intervenga porque se olvidaron de mí, básicamente voy a decir lo mismo que Diana. El feminismo no se trata de una guerra de sexos, no se trata de poner a la mujer sobre el hombre, pero sí se trata de reconocer que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres y que hay evidencia y estadísticas que muestran claramente cómo las mujeres estamos en indefensión y en vulneración de derechos al acceso a muchos temas e instituciones. En ese sentido, también el feminismo lo que muestra justamente es esa desigualdad. Y en la vida de quienes nos ha tocado desde lleno el feminismo, nos ha transformado en la forma como vemos el mundo. De hecho, inclusive hablamos de ponernos las gafas violetas, porque una vez que tú entras a entender lo que significa el feminismo, ya no puedes verlo de otra manera. Y el feminismo justamente lo que busca es esa igualdad, pero esa igualdad justamente tomando en cuenta la relación de poder que ha existido históricamente de lo masculino hacia lo femenino. No se trata justamente de esta mención que a veces se trata de distorsionar, de que queremos estar por encima de los hombres o que negamos la existencia de los hombres o que queremos negar su papel en la sociedad, para nada. Lo que justamente los feminismos buscan es que el rol o los roles de los hombres no sean estereotipados y no sean de la forma machista como se ha venido llevando en detrimento de los derechos de las mujeres. Entonces, básicamente, el feminismo, insisto, no busca una posición privilegiada, lo que busca justamente es esta igualdad. Ya vemos muchos feminismos y en ese sentido es importante que se vea también que no es lo mismo una mujer, por ejemplo, blanca, heterosexual, de clase alta, con todos los privilegios, educada, etcétera, que una mujer, por ejemplo, indígena con discapacidad, lesbiana, en situación de pobreza. Entonces tenemos que entender esas diferencias y esas diferencias también son las que el feminismo aborda para poder intentar generar sociedades más justas e igualitarias. Ok, gracias, Pamela. Te pido disculpas que por el orden de presentación, primero estabas tú y después Diana, entonces por esa razón me confundí. Te pido disculpas, en serio. Ok, ahora sí, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta quiere hacer un repaso histórico sobre las feministas ecuatorianas. Y es que el feminismo ecuatoriano reconoce haber tenido un papel muy activo en la participación política, empezando por Manuelita Sáenz en el Paso de la Independencia, Mariette de Vintimilla en la época de tinte liberal, la emancipación al voto gracias a Hidalgo de Procel y la vinculación con movimientos indígenas y de izquierda como el caso de Tránsito Amaguaña. Esto responde a un activismo que nace a diferentes necesidades. Hoy en día se vincula incluso con el grupo LGBT, al punto que se lo asocia con partidos políticos. Se sabe que el feminismo en sus inicios representaba a todas las mujeres. Al partidizar este movimiento con sus intereses políticos, la pregunta es, ¿sigue representando el feminismo a todas las mujeres? ¿Cómo ha beneficiado o perjudicado que éste sea politizado? ¿Ya? Entonces, Carla Lemos. Bueno, en mi caso, muy personal, a mí el feminismo no me representa. Yo sí creo que el feminismo está politizado, sobre todo por los partidos o los movimientos de izquierda, por los movimientos de izquierda. Sin embargo, como lo comenté al inicio, sí hay una realidad, o sea, el Ecuador, hablando de Ecuador, sí tiene la realidad de que muchos de los casos de violencia contra la mujer son impartidos por
por el género masculino, sobre todo dentro de nuestros hogares. Entonces, hay muchas mujeres históricamente, y agradezco que haya sido porque que haya sido así, por el hecho de que ahora se puede estudiar, podemos estudiar una carrera, sobre todo las carreras técnicas. Sobre todo las carreras técnicas. Pero sí, para mí el feminismo está politizado y está arraigado, muy pegado a estas doctrinas de izquierda que no le benefician a una sociedad libre. Perdón, no sé si soy la única que no está escuchando nada. ¿O qué pasó? No, no eres la única, no se oye. Creo que Katiuska perdió señal, está así como paralizada. Bueno, como habló Carla del grupo A, yo diría que sería bueno que Pamela nos responda la misma pregunta, representando al grupo B. Pamela Troya. Aló, sí, espero que me escuchen. Ya estoy activada el micrófono, ¿verdad? Sí. Ya. La verdad es que yo no he visto una participación o una politización del feminismo. De hecho, los movimientos feministas que hemos salido a las calles o hemos usado múltiples plataformas para reclamar nuestros derechos, somos mujeres independientes, no nos debemos a una ideología, no nos debemos a un partido político, y de hecho hemos expuesto muchas de nosotras nuestra propia vida alzando la voz en función de los derechos que hemos reclamado. Uno de esos, por ejemplo, la despenalización del aborto. En ese sentido, inclusive hemos visto que movimientos tanto de izquierda o de derecha, políticamente hablando, inclusive desconocen el tema del feminismo o no se hacen eco para apoyar el tema de las luchas del feminismo. Lo podemos ver eso inclusive dentro de la Asamblea, por ejemplo. O sea, si ya hubiese partidos políticos que tuviesen la lucidez de apoyar los feminismos, no sería tan difícil, por ejemplo, la aprobación de leyes en favor de las mujeres. Y en ese sentido, por ejemplo, hemos visto inclusive en el gobierno de Lenin, un supuesto gobierno de izquierda, un retroceso en cuestión de los derechos hacia las mujeres, una inclusive disminución o casi anulación del presupuesto hacia la violencia contra las mujeres. Entonces yo no he visto realmente, para mí, en lo personal, sería muy grato que los partidos políticos puedan tener una visión feminista, porque el momento en que los partidos políticos se abrieran a esa visión feminista, muchas de las políticas públicas o en general lo que se hace en tema de política sería a favor de las mujeres, lo que no estamos viendo actualmente en el Ecuador.
Ok. Hola. Disculpen, tuve un problema técnico aquí, pero me gustaría saber, ¿ya habló Diana? Diana No. Maldonado. Hablé yo por el grupo Ok, B. no, sí, escuché su parte, Pamela. Ok, entonces, prosigue el turno de Diana, si es que deseas aportar también con esta pregunta. Claro. Bueno, acá se ha hablado de que el feminismo es una parte del socialismo, de la izquierda. Bueno, yo no soy ni socialista ni de izquierda, y soy feminista. Entonces, creo que con esto también apoyo lo que dijo Pamela. El feminismo está compuesto por mujeres diversas, y en esa diversidad justamente están las posiciones o las ideas políticas que pueda tener cada una de estas mujeres. Yo no digo que no hayan mujeres de izquierda o no hayan mujeres socialistas en el feminismo, pero no todas somos ni de izquierda, ni socialistas, ni ninguna otra corriente o ideología política, porque es eso. El feminismo lo que trata es justamente de abarcar y de tener dentro de él a las mujeres más diversas que se pueda, y en cuanto a diversidad, no solamente de pensamiento, sino también a mujeres sexo, género diversas, que también tenemos espacio en el feminismo y que también hemos luchado e intervenido en luchas feministas desde hace décadas atrás. Eso no es nuevo, eso ha sido desde hace muchísimos años y muchísimas décadas. Y bueno fuera también de que de acá todo lo que tiene que ver con política partidista tuviese de manera transversal la idea del género, fueran políticas que en realidad tuviesen que ver con feminismo, políticas públicas, porque si fuese así, no solamente las mujeres podríamos estar mejor en cualquier etapa de nuestra vida, sino también los hombres, porque el feminismo aboga justamente para que todos, ya seamos hombres, mujeres, personas binarias, no binarias, etcétera, etcétera, podamos justamente tener acceso igualitario a derechos. Acá nadie está buscando ser más que el otro, ni tener más leyes a favor, ni menos leyes en contra. No. Acá estamos buscando justamente esa equidad en el acceso a derechos. Por eso es que desde diferentes grupos y frentes feministas también se han incluido a hombres. Esto no es solamente una cuestión de mujeres. Entonces, como también se ha incluido a hombres, que es justamente el feminismo por la igualdad, que nos incluye, entonces estamos hablando justamente de que desde nuestra práctica y desde nuestras vivencias, nosotros tratamos también de hacer esta deconstrucción para que todo llegue a ser beneficio absolutamente para todas las personas. Y no solamente incluso para todas las personas, sino para todos los seres vivos. Porque hablemos y recordemos que también existe el ecofeminismo y también existen otros tipos de violencia, como por ejemplo la violencia interrelacionada, que también ha sido sacada a la luz y se han hecho estudios de parte de las feministas para nosotros poder, en este sentido, decir, ¿sabes qué? La violencia no empieza en los humanos. La violencia empieza también en los seres, en los animales no humanos, y esta justamente asciende hacia las personas. Y si tú, Estado, no le pones atención a esto, lo más seguro es que de aquí a otros años más, a muchos años más, y incluso ni siquiera muchos, sino pocos años, vas a tener a una larga lista de femicidios porque no has puesto atención a esos puntos. Entonces, creo que si mejor hablamos de que el feminismo no necesariamente corresponde a una ideología política en particular, podemos abrir el abanico a otras posibilidades y poder llevar mucho mejor esto. Ok, gracias Diana por tu intervención. Mamela, ¿te gustaría aportar algo a esta pregunta de la politización del feminismo? Sí, claro. ¿Cuántos minutos tengo? 3 minutos y medio, 4 minutos, para que todos hablaron en la pregunta, entonces 4 minutos. Está bien. Ok, gracias por ese tiempo. Quería partir desde el inicio de la falsedad histórica en general que se está hablando en este momento, de que estamos aquí gracias al feminismo. Estamos gracias de aquí a que nuestras madres fueron pro vida, para comenzar, porque partiendo del hecho de que no nos mataron, estamos acá. Pero sobre todo culturalmente estamos aquí gracias a una mujer que no era feminista. Estamos aquí gracias a Isabel la Católica, una reina. Comúnmente el feminismo que se entrelaza con el indigenismo dice, ni la mujer ni la tierra somos territorio de conquista. Cuando el continente americano fue conquistado bajo el reino de una mujer, Isabel de Castilla, quien otorgó igualdad ante la ley, tanto a nivel de sexo como a nivel racial.
De hecho, en Hispanoamérica hubo matrimonio interracial 400 años antes que en Norteamérica. Y a diferencia de los incas que trajeron 40,000 mujeres a modo de canje para entregar a sus caciques, la reina Isabel propuso el matrimonio entre indígenas y españoles, precisamente para que tengan derechos plenos los hijos de esas uniones. Así que partiendo de ahí hay un error. Otro error es el tema de, la educación. Las mujeres siempre se han educado. Lo que pasa es que las mujeres no tenían acceso a la educación del Estado, porque la finalidad de la educación estatal era ser soldados obedientes. Pero a nivel privado, las mujeres siempre se han educado. De hecho, la primera universidad del mundo la fundó una mujer musulmana, que sigue en pie hasta hoy en Marruecos. Así que hay mucho romanticismo, hay mucho verso repetido, lo noto, dicen que no son de izquierda o que no todo feminismo es de izquierda, pero por definición, la izquierda es Estado grande. La derecha es Estado mínimo y derechos naturales, vida, propiedad y libertad. Entonces, partiendo de esa premisa, que alegan ser empoderadas, pero quieren más presupuesto del Estado, y hablan de sororidad, pero quieren convertir al Estado en un padre proveedor que les dé recursos, hay muchas contradicciones en ese discurso. Ahora bien, hablan mucho de equidad, pero hablan de femicidio. ¿Cómo puede haber equidad si la vida de una mujer tiene un valor diferente que el de un varón? Dicen que no hay igualdad de derechos. Yo quiero saber qué derecho tiene la mujer que no tiene el varón. De hecho, hablaron en la presentación de las comisarías de la mujer. El hombre no tiene una comisaría del varón. De hecho, si vamos ante una comisaría o un juez de familia, hoy por hoy, y esa fue la primera ley instaurada por el feminismo, por ley, la potestad es del padre, de la madre, en la custodia, no hay una custodia compartida. De hecho, hasta hace poco, el único delito de prisión inmediata era la falta de pago de alimentos. O sea, un padre debe pagar para ver a sus hijos, a la madre le basta con haberlo parido. Entonces, el feminismo nos dio derecho para la mujer y obligación para el varón, no dio igualdad, no es para los dos la custodia. Entonces, hay mucho romanticismo, hay mucho verso repetido, ya lo dije anteriormente, pero no se ven los hechos. Y de hecho, si queremos hablar de equidad, ¿por qué el feminismo no ha cuestionado que el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal establece que la violación solo es a través de la penetración? O sea, legalmente en el Ecuador, una mujer no puede violar vaginalmente a un varón. Entonces, no podemos decir basta la violencia sexual si legalmente una mujer no puede violar a un hombre. Entonces, yo me conduelo 100% con las víctimas de violencia sexual, por eso creo que no debe haber una jerarquía, y por eso es que no creo en el feminismo, porque no ataca esas desigualdades ante la ley que existen y perjudican al varón y victimizan institucionalmente a la mujer. Así que no me representan ni las de ayer ni las de hoy, y no estamos aquí gracias al feminismo, estamos aquí gracias al amor de nuestras madres, comenzando por la primera mujer que gestó a esta tierra. Gracias, Mamela, por tu aporte. Bueno. Disculpa, Katiuska, voy a intervenir 30 segundos, por favor. Ok, vamos a pasar al tiempo de réplica. ¿Me escuchas? Sí, ya, te muchas escucho. Gracias. Escúchame. Gracias. Yo la verdad quiero despedirme de este foro. Me siento súper incómoda. Nunca hubo una aclaración de que esto era un debate, sino un seminario o un foro. Y la verdad es que me siento profundamente asqueada de esta forma de llevar esto con un sustento absolutamente ilógico e irracional. Yo la verdad no me presto a este tipo de debates. Yo me presto a foros, no a debates. Si sabía que iba a tener esta pobreza de argumentos, en verdad no hubiera aceptado esto. Y la verdad es que me despido. No tiene ningún sentido, al menos mi presencia en este debate, que la verdad está teniendo argumentos jalados de los cabellos que son para mí tan pampérrimos que hasta me da pena replicar. Así que no les agradezco este espacio. La verdad me parece terrible este espacio y la verdad no cuenten conmigo para nada que tenga que ver con ustedes. Se los agradezco muchísimo. Hasta luego. Ok. Katiuska. Sí, claro, estoy aquí. Disculpa, ¿puedo hacer mi momento de réplica también?
No, quería hacer un pequeño espacio con lo que acaba de pasar. Esto sí, no lo esperaba. Bueno, yo les dije que no era un debate, en realidad es un foro. Cada una está exponiendo sus puntos y cada uno tiene su opinión, va a refutar. No, nadie está pidiendo, está callando a alguien o está silenciando a nadie. O sea, es un espacio totalmente lleno de respeto. Pero, considerando que que nuestra panelista Pamela Troya no lo ha tomado así, pues esto cambia un poco la forma de llevar el debate. Así que vamos a hacer lo siguiente. Las preguntas ya no van a ser por dos personas, sino que todas vamos a responder la pregunta para las personas que vamos a continuar este foro. Sí, ahora sí, Ok. Diana, ¿querías tú comentar sobre la pregunta anterior de la politización del feminismo? Sí, en parte, y también, decir que cuando se contactaron conmigo, justamente yo expuse este tema. Yo expuse el hecho de que no me hubiese gustado estar en un espacio en donde justamente se tengan que abordar este tipo de temas de esta manera tan fea. ¿Ya? Yo fui muy explícita en eso con la persona que habló conmigo, y yo le dije que si esto iba de esa manera, pues simplemente yo no iba a aceptar el lugar acá. Igual yo voy a seguir, no me voy a ir, respeto mucho la decisión de Pamela, yo igual sigo, y quiero utilizar también este tiempo simplemente para decir que el feminismo no está buscando representar a la fuerza ninguna mujer. Estamos hablando de, repetidamente, de que el feminismo a mí no me representa, está bien. Nadie está diciendo que represente a alguien, porque las mujeres nos podemos representar nosotras solas. Acá estamos hablando de una ideología política, no de una representación en sí. Es como decir que yo como bisexual represento a todos los bisexuales. No, eso es mentira. O sea, yo solamente me represento a mí y a nadie más. 1. 2. Mi madre fue una mujer feminista. Como lo dije anteriormente, yo encontré literatura feminista en mi casa, que estaba puesta en una biblioteca, la pude leer y gracias a ello yo también soy feminista. Entonces yo nací de una mujer feminista. Yo tengo una hija, mi hija nació de una mujer feminista. Yo lo que apoyo no es el aborto, lo que apoyo es el poder de decisión de una mujer, de poder en un determinado momento de su vida decidir si quiere o no quiere ser madre, y que esa decisión no sea una decisión que la tome de manera obligada. Aquí nadie es pro aborto, aquí somos pro choice, como le suelen decir, o pro decisión, que eso es lo que se defiende. Con respecto al femicidio, nosotras tampoco no estamos por encima de ningún otro asesinato o de ningún otro crimen o delito que se cometa contra la vida de alguien. Cuando se tipifica el femicidio, porque en el país, aquí en el Ecuador, lo que existe es femicidio, no feminicidio. Feminicidio existe en México, por ejemplo. Pero aquí yo creo que estamos ya casi que a nada también a tener reconocido el feminicidio. Cuando se reconoce el femicidio como tal, se lo reconoce porque se puede ver mediante evidencia que existe todo un contexto de relación de poder entre la persona que comete el asesinato y la víctima. No es cierto que cuando una mujer asesina a otra no puede ser catalogado como femicidio. Eso es falso, porque en la ley ni siquiera te dice que es cuando un hombre mata a una mujer. Simplemente te dice que cuando encierra ciertas particularidades se puede considerar como femicidio. Tanto así que al inicio de este año yo escribí un artículo para un diario justamente abordando el tema del asesinato de una mujer a otra mujer mientras ellas todavía tenían una relación de pareja. Y justamente en ese artículo yo menciono de que esto también es considerado femicidio, porque en las parejas de mujeres también se repiten los roles de género y por lo tanto también existe esta relación de poder. Igual con las pensiones alimenticias. Nadie ha dicho de que solamente los hombres son los que tienen que pagar las pensiones para ver a sus hijos. Eso es falso, ni siquiera se encuentra en la ley tampoco. Acá hay una obligación que cuando tú eres padre la tienes que cumplir y por lo tanto esa es una forma en la que la tienes que cumplir. Si existe algún otro problema con esa pareja, pues eso ya debería ser tratado de otra manera, pero no es cierto que eso sea así. Y en cuanto a las violaciones, por supuesto, hay hombres que también son violados por mujeres. ¿Quién ha dicho que no? Antes ha sido el mismo feminismo el que ha dicho que así como existen mujeres víctimas de violencia sexual, también hay hombres víctimas de violencia sexual.
Y esta violencia sexual no solamente es ejercida, porque aquí estamos hablando también mucho como que en binario, pues, ¿no? De hombres, mujeres, mujeres, hombres. También esta violencia sexual puede ser ejercida de una mujer a otra mujer o de un hombre a otro hombre. Entonces, tampoco es cierto de que el feminismo diga de que las violaciones solamente se dan de un hombre a una mujer. De que las estadísticas te digan que efectivamente hay muchísimas más víctimas de violencia sexual siendo mujeres que hombres, eso es otra cosa, pero no quiere decir que el feminismo no lo reconozca. Tanto así que el feminismo te habla de nuevas masculinidades, es decir, que te está diciendo que la sociedad está oprimiendo también a los hombres y que ese machismo y ese patriarcado también les hace daño y les afecta, pero nunca estamos dejando de reconocer lo otro. Gracias, Diana. Te agradezco bastante que hayas decidido seguir. Como dije anteriormente, este es un espacio de intercambio de ideas. No todas tienen que coincidir. No se está atacando a nadie. O sea, son ideas que a veces suelen ser muy contrarias, muy extremas. Pero yo creo que sí se le especificó en un principio que esto iba a ser de respeto, no iba a ser un debate, no es un debate, o sea, es un intercambio de ideas nomás, desde la postura de cada una, porque cada una de ustedes ha resaltado en algún aspecto que se puede considerar que es como feminismo. ¿Ya? Entonces, es esto, ¿no? Gracias, Diana. Ahora, vamos a continuar con la siguiente perspectiva, que es la social, la igualdad social. Vamos a hablar un poco sobre la lucha por la igualdad de oportunidades. ¿Ok? Entonces, como estamos con 3 panelistas, cada una va a responder esta pregunta y después pasamos a la réplica. En la réplica, sí solamente va a poder responder 2 personas, 3 minutos, y en la de respuesta ahorita, en la pregunta, van a tener 4 minutos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. La pregunta es para la perspectiva social. ¿Las propuestas del feminismo actual busca privilegios del Estado por su condición de mujer? ¿Y cuál cree que debería ser el rol del Estado ante la discriminación por sexo? Carla Lemos. Ignoro los privilegios que busca el feminismo. Sin embargo, creo que la mujer junto al hombre son iguales ante la ley. Son iguales ante la ley. No hay discriminación. Yo creo que eso es una brecha mental que nos ponemos cada persona independientemente del género, en un trabajo, en la educación. Y definitivamente la mujer o el hombre no debería de pedir privilegios al Estado. Yo creo un Estado pequeño, no un Estado obeso, un Estado minarquista, el que al pedir privilegios estamos haciendo que el Estado se involucre más en nuestras vidas y eso no puede ser posible. Gracias. Gracias, Carlita. Les recordamos a los que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas para las panelistas en redes sociales y al final del foro les haremos esas preguntas a nuestras panelistas. En este momento la intervención le va a ser dada para Diana. Diana Maldonado. Diana, ¿puedes poner el audio? Es que me sale desde allá que lo están silenciando. Ya. Bueno, como les decía, y que no me escuchaban, hay que tener en claro también algo, ¿no? La discriminación no se ejerce entre pares. Es decir, yo a ti no te puedo discriminar. La discriminación se ejerce del Estado hacia las personas. Y el pedir igualdad en derechos no precisamente es pedir privilegios. Es más o menos como cuando se estuvo luchando por el matrimonio igualitario. ¿Acaso eso era un privilegio? No, era simplemente el querer acceder a los mismos derechos que tienen el resto de parejas, que nosotros también deseamos. Casarnos, divorciarnos y, ¿por qué no?, adoptar y también tener la ley de homoparentalidades que todavía está descansando el sueño eterno en la Asamblea Nacional. Entonces, teniendo esto claro, creo que podemos nosotros también diferenciar si esa lucha por el acceso a igualdad y equidad es realmente eso o si son privilegios. No es un privilegio tener una ley que, por último, recoja tus necesidades, tus requerimientos
y que en ese sentido te proteja. La ley también dice que existen grupos vulnerables y grupos de atención prioritaria. Y si esto lo dice es por algo. Yo también coincido en que el Estado tendría que ser más pequeño, en el sentido de que el Estado no tendría por qué meterse en la vida privada de la gente, diciéndole con quién puede casarse, con quién no, con quién podría divorciarse, con quién no, si tiene que ser madre o no tiene que ser madre, si la obligamos a una niña de 10 u 11 años violada a que sea madre, así sea que expongamos su vida en el momento del parto, y otras situaciones más que a nosotros nos cruzan y nos transversalizan, seamos o no seamos mujeres, por último. Entonces no es una cuestión de privilegios, es una cuestión de derechos. Cuando los derechos son solamente para un cierto grupo de personas, entonces allí sí son privilegios, porque no hay igualdad. Gracias, Diana. Mamela Fiallo. Bueno, yo creo que ante todo hay que definir qué es derecho, porque se está llamando derecho a cosas que no realmente lo son, al menos no ante la ley. Cuando se habló del tema de la violación, lo dije de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, no que el feminismo lo considera, sino que no ha luchado por la equidad, porque precisamente la ley establece que una mujer no puede violar vaginalmente a un hombre, no es porque lo dicen o no lo dicen. Y hay una confusión entre lo que es la biología y lo que es el derecho. Por definición, se es madre desde la gestación, es un hecho biológico y aplica a todos los mamíferos. Es decir, en el momento que uno aborta, no deja de ser madre, simplemente mata a su hijo. Y eso es lo paradójico en el caso de la violación. Tanto hablan de machismo, pero de acuerdo a quién fue tu padre, debes vivir o no, porque tú ya estás ahí. Entonces, partiendo de ahí, es una falsa dicotomía anteponer a la mujer en enemistad con su hijo, porque es una mentira. De hecho, hasta el 2035, la ONU establece que 150 millones de mujeres morirán por el simple hecho de ser mujer, porque en el momento que vean en la ecografía que son mujer, les van a matar. Entonces, desde ahí no están bregando por los derechos de las mujeres, solo las que ya han nacido y solo las que convienen. Y de hecho, aquí hemos visto que si una mujer dice algo que incomoda, no se habla con ella, tanto que dijeron que se incluye a todas las mujeres, pero vemos que no es la realidad. Aunque le agradezco a Diana porque dice no es que es por la fuerza, y de hecho me gusta su tono, es conciliador. De hecho, Pamela, he hablado antes, es hasta divertida, pero qué pena que no se pudo llevar a cabo de mejor manera. Y en cuanto al tema de la discriminación, en el Estado ecuatoriano, yo no sé si están al tanto, pero hay un sistema de puntos. De acuerdo a tu sexo, preferencia sexual y etnia, subes puntos en el Estado ecuatoriano que te da viabilidad al acceso laboral dentro del Estado. Entonces, en ese sentido, el hombre tiene perjuicio. Y anteriormente la panelista que se fue hablaba de que las mujeres blancas de clase alta o alguna otra estratificación, que aunque dicen que no hay una lucha de clases en términos marxistas, la hay, justamente tendría menos ventajas para entrar al Estado. Yo que creo en el Estado mínimo, y me alegra que es algo que compartimos todas, creo que más bien lo mejor que puede hacer una mujer es emprender. Tristemente el Ecuador está entre el puesto 170 de los 180 países, recién subió un poquito, menos libres. Entonces, para que la mujer sea libre, yo creo que debería ser lo más autónoma posible. De hecho, entre los privilegios que existe el bono por madre soltera. Entonces, en ese sentido, no se incentiva a las mujeres a salir adelante, sino a depender siempre del Estado. Entonces, tristemente, yo creo que lo hablé anteriormente y que se sintió aludida una panelista. Si queremos mostrar sororidad, impulsemos la microempresa, que las mujeres salgan adelante y no dependan del Estado, que no dependan de una relación abusiva, sino que realmente sean autónomas. Y es el mejor ejemplo que podemos dar a las mujeres del futuro, valorando su vida no de acuerdo a su origen, sino por el hecho de que es un ser humano. Porque si de acuerdo al origen de las personas definimos si es que viven, ya estamos discriminando y fuertemente. Si tú naciste en un contexto de violencia, debes morir. Ese es el mensaje que nos da el feminismo. Entonces, realmente yo creo que no solo lucha contra la discriminación, sino que la instaura y de una forma muy cruel. Gracias, Mamela, por tu intervención, tu postura. Solo, disculpa. Sí, un ratito. Seguimos al espacio de réplica. Entonces, me parece, Diana, que tú deseas
Recuerda que el tiempo de réplica es mucho menor que el de respuesta, ¿no? Ok, listo. Perfecto. No, solamente aclarar una cosita así súper sencilla. No existen las preferencias sexuales, en este caso hablando. Existen las orientaciones sexuales. Ninguna de las personas sexo-género diversas hemos elegido ser sexo-género diversas. Yo no elegí ser bisexual. Creo que si aquí tenemos a personas heterosexuales, ninguna de ustedes en algún momento le preguntaron qué quiere ser, si quiere ser heterosexual, bisexual, homosexual. A ninguno nos preguntaron, entonces no es una preferencia, como cuando yo voy a una heladería y escojo el helado de chocolate antes que el de fresa, ¿no? Eso sí sería una preferencia. Acá hablamos más bien de orientaciones sexuales y también de identidades de género, que son muchísimo más todavía que las orientaciones sexuales. Y en cuanto a los privilegios, yo creo que en cuanto a lo de emprendimiento, como lo decía Mamela, yo coincido con ella, las mujeres deberíamos, de todas nosotras en lo posible, si cabe, de tener justamente un emprendimiento o algo que nos dé nuestra libertad financiera. Lastimosamente, si yo soy una mujer pobre, que no he tenido educación, que no he tenido acceso a esa educación, que a lo mejor tampoco tengo acceso a salud, que no tengo acceso a prácticamente nada, se me va a hacer muy complicado poder emprender. El emprendimiento, básicamente, tenemos que reconocerlo así, aunque quizás no nos guste, viene de privilegios de clase, porque tenemos el dinero, tenemos la educación, tenemos los medios, tenemos la forma de hacerlo. Si nosotros no tenemos estos privilegios, que hay que reconocerlos como tal, porque todas las personas que estamos ahorita aquí tenemos privilegios, a diferencia de otro grupo de personas que no los tiene, y que es la mayoría de personas que habitan aquí en el Ecuador, hablando de este país. Entonces, debido a eso, el Estado tiene que ayudar y tiene que intervenir, porque la empresa privada también podría hacerlo, pero sin embargo los esfuerzos de la empresa privada más bien van por lucrarse ellos que por ayudar también a otras personas. Y de aquí justamente es cuando nace la responsabilidad social, pero aún esta responsabilidad social no llega a ser lo que en realidad se necesita, porque más allá de dar talleres o de repartir juguetes o yogurts, hay otra cosa mucho más de fondo y eso no se está tomando en cuenta. Gracias, Diana. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. En el Ecuador existe un problema de violencia mayoritariamente hacia la mujer por parte de su pareja. ¿El feminismo actual es la respuesta a los problemas de violencia contra la mujer? Y de su particular postura, ¿cuál sería su solución a esta problemática? Mamela Fiallo. Yo creo que hay que comenzar por no instaurar la violencia hacia el más indefenso. Si queremos un sistema de justicia que funcione, no podemos condenar a pena de muerte al inocente. De hecho, perdón que haga tanto hincapié en esto porque realmente me parece muy importante, el lobby feminista quiso instaurar el aborto en caso de violación y no era necesario presentar la denuncia al violador. O sea, quedaban en libertad criminales y condenaban a pena de muerte al inocente. Entonces, partiendo de ahí, esta ideología vulnera a las mujeres, a las posibles víctimas, a la víctima del momento y condena a pena de muerte a quien es inocente. Luego, si no hay igualdad ante la ley, precisamente tratando nuestra vida y por tanto nuestra muerte de forma igual, tampoco puede haber justicia. Me parece fascinante lo que plantea la otra panelista, que es justamente, y te agradezco de corazón visibilizar los casos de violencia en parejas del mismo sexo, que justamente establece que hay este rol de género. O sea, si una mujer es violenta es porque asume el rol de varón. Ahí tenemos nuevamente un estereotipo de que la mujer es incapaz de obrar mal. Y eso vulnera a las mujeres, porque precisamente si yo estoy sola en la calle y se asume socialmente que yo voy a ser más vulnerable, corro mayor peligro. Yo sé artes marciales, sé manejar un arma. Mi hermano fue campeón nacional de lucha libre y me entrenó perfectamente. Y yo creo que justamente debe haber libre portación de armas. Realmente nada iguala a las personas más que la pólvora. Y realmente creo que es la mejor forma de proceder, con una justicia que nos trate como seres iguales, siendo ciudadanos plenos. No sé si están al tanto, pero justamente en la época española del Ecuador, o lo que fue la Real Audiencia de Quito, para ser ciudadano de Quito debías estar armado, era tu obligación ser capaz de defenderte. Entonces, en ese sentido, hemos perdido el derecho a la libre defensa, a ser dueños de nuestras vidas y por tanto de nuestro cuidado. Entonces yo creo que eso es clave. Igualdad ante la ley y
libertad de portación de armas. Sé que es polémico, pero bueno. Gracias, Mamela. Carla Lemos. Una pregunta, por favor. Katiuska. Ok, Gracias. ahí. Ya, ¿el feminismo actual es la respuesta a los problemas de violencia contra la mujer? Bueno, no voy a decir que no existe la violencia contra la mujer, pero para mí la violencia es violencia independientemente de que sea contra una mujer. Pero no me voy a enfrascar tanto en las causas, sino en las soluciones. Yo creo que para evitar este tipo de casos o para resolver estos casos, definitivamente se debe de tomar hincapié en las leyes que ya tenemos, hacerlas más fuertes, tener programas no solamente públicos o privados, darle ese apoyo psicológico a la víctima, tener, no sé, atención inmediata hospitalaria para todos estos casos de violencia y sobre todo dar a conocer los casos de violencia, porque en Ecuador creo que es, no sé exactamente la estadística cómo es, pero 6 de cada 10 mujeres han sido violentadas. Entonces, definitivamente, creo que lo que debemos enfocarnos es tener leyes más duras. Gracias, Carla. Ahora le damos paso a Diana Maldonado. La pregunta era, ¿el feminismo actual es la respuesta a los problemas de violencia contra la mujer? ¿Y cuáles serían las soluciones que usted plantea desde su postura? El feminismo lo que ha planteado desde el inicio es de qué manera se da la violencia, de dónde surge, cuántas formas de violencia hay y qué podemos hacer justamente cuando somos víctimas o sobrevivientes de esa violencia. Y de paso también decirle al Estado o a los asambleístas, en este caso, de qué manera se da todo esto para que las políticas públicas puedan justamente llegar a evitarla. Las feministas no tenemos cómo evitarlo, porque no tenemos cómo hacerlo. Es el Estado el que tiene que hacerlo, es la policía quien tiene que estar allí interviniendo cada vez que hay denuncias y que, sin embargo, a pesar de que se denuncian, llega la policía y la policía simplemente lo que hace es decirte, bueno, señora, es una riña de pareja, ya usted se arreglará con su marido, ya todo pasará. Entonces, ellos son los que tendrían realmente que poner atención en ese punto. Me llama bastante la atención, como lo dijo Mamela también, que en cada intervención de ella tengo otra vez que decir y decir otra vez la cuestión esta del aborto, ¿no? Pero a la vez me sorprende porque se hace una defensora de la vida, pero sin embargo está justamente aquí diciendo que está a favor del porte de armas. Entonces, yo también con un arma puedo salir y matar a cualquier ser, entre comillas, inocente o, sin comillas, inocente. Entonces, si vamos nosotros, o creo yo, Mamela, si vas a respetar la vida, vas a tener que respetar la vida de todo el mundo, porque tú no sabes tampoco si en ese porte de armas va a venir cualquier loco y te mata a ti. Entonces, una cosa para mí tendría que ir en coherencia con la otra. Tampoco acá estamos diciendo, desde ningún punto de vista, de que nosotras hemos simplemente luchado para aprobar el aborto para poder eliminar a mujeres, o sea, que es básicamente como se lo está poniendo aquí. Y no es así. Durante años en China ha pasado esto, y por leyes que están puestas allí. ¿Ya? Y sin embargo, no hay tanto ataque a China como lo puede haber, por ejemplo, con la llamada marea verde. Acá nadie está diciendo que nosotros queremos salir a matar gente o que estamos permitiendo que eso pase. Aparte, el aborto ya es legal en el país aquí por causales desde hace años. Nosotros tampoco nos estamos inventando el agua tibia. Acá simplemente lo que se está diciendo es que en el caso de violación hay niñas, no estamos hablando de mujeres adultas, estamos hablando de niñas de 7, 8, 9, 10 años que han sido violadas por su padre, su hermano, su abuelo, su vecino, su tío, alguna persona cercana a ellas, y que debido a esa violencia sexual han quedado embarazadas. Nunca por nunca, sinceramente, yo podría ver bien que una niña de 10 años tenga que parir, porque primero que su cuerpo ni siquiera puede soportar el embarazo, y va a ser una niña criando a un niño, porque esa es otra, se pelea muchísimo para evitar que las mujeres aborten,
pero las mujeres siguen abortando. Con ley o sin ley, esto va a seguir pasando. Lo único que se quiere al poder legalizar el aborto por violación es que las mujeres no tengan que ir a hacérselos en lugares clandestinos, arriesgando su vida, y quién sabe si a lo mejor en eso también puedan ellas morir. Porque estamos acá hablando de niñas. Cuando se habló de la legalización o de la despenalización del aborto por violación, se puso siempre a las niñas en este debate, porque la vida de ellas no tendría por qué verse perjudicada más de lo que ella ha sido. Entonces, creo que si vamos a seguir hablando del tema, ya dejar a un lado esto de acá, porque ahí sí se está volviendo como bastante repetitivo y en círculo. Ok, seguimos en el espacio de réplica. Si alguna de las panelistas anteriores, Mamela o Carla, desea replicar, incluso Diana, si deseas replicar, bueno, aunque ya lo hiciste, pero si alguien desea replicar, me lo puede comentar, o si no, pasamos a la siguiente pregunta. Justicia real. ¿Sí? ¿Ya es momento? Sí, es que tenías el micrófono en silencio. Ya puedes ¿Ya se activó? Ya, chévere. Es que se me colgó el internet, entonces no puedo manipular botones. Ya. Yo lo que digo es, vinculado al anterior punto, es no puede haber una sociedad menos violenta o más segura si no hay justicia. Y justamente cuando se habla de libre porte de armas es para defender tu vida, no para andar matando gente. De hecho, en Inglaterra prohibieron las armas y hoy Londres es la capital mundial de los acuchillamientos. O sea, no importa el arma, el delincuente siempre va a querer poder matar, incluso con las manos. Ahora en Londres hay campañas para prohibir los cuchillos. O sea, si eso llega a instaurarse, no sé ni cómo van a comer, ¿ya? Entonces a ese punto de absurdo se llega cuando se culpa al arma. De hecho, American Dad, la caricatura, decía, las armas no matan a las personas matan a las personas. Y decía, come on gun, don't be shy, como no seas tímido, como broma. Entonces, porque justamente, si quieres matar, lo vas a hacer. De hecho, ella misma lo dice, si quieres aportar, lo vas a hacer. Es el mismo principio, estás matando a alguien. Entonces, si va a haber justicia, si va a haber seguridad, tiene que quedar bien en claro que se castiga al criminal, no al inocente. Entonces, si tu vida está en riesgo, por ejemplo, si viene uno a violarte, hacer hasta lo imposible por defender tu vida, porque justamente quienes consideramos que vida, propiedad y libertad son los derechos fundamentales, si están en riesgo, estás en tu derecho a hacer lo posible por defenderte. Mientras que el garantismo jurídico, que es justamente de izquierda, propone lo contrario. De hecho, está pasando ahora en la cuarentena, se está liberando muchos delincuentes y han sido, por ejemplo, en Argentina, fue furor en Twitter, el feminismo ha muerto, porque liberaron violadores. De hecho, hay muchos memes donde se está llevando presa gente por ir al gimnasio, por salir a pasear al perro, pero hay violadores sueltos. En California liberaron a 8, que incluso han violado a menores de edad. Entonces, estamos viendo realmente en este periodo un sin razón, cosas que no tienen coherencia alguna, pero que realmente nos exponen que defienden esas ideologías. Ahora, con eso yo no digo todas las feministas, como bien han dicho nuestras expositoras, no es homogéneo. Y, ay, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Okay, porque el teléfono dijo que se pausó. Ok, entonces te decía que, en cuanto, hablando de homogéneo, perdón, en el tema anterior, me encanta que Diana diga que no es preferencia sexual, es orientación. Y esa fue una de la lucha de la gente LGBT durante mucho tiempo, pero hoy en día, gracias a la ideología de género, del feminismo de género, se propone que mujer no se nace, se llega a serlo. Entonces incluso se puede elegir ser mujer. Y de hecho, hay talleres feministas, a mí me han llegado invitaciones de amigas afines de esas ideas bajo la consigna lesbianízate, porque justamente dicen cada orgasmo autogestionado es uno menos para el patriarcado, que es el concepto de redistribución de la riqueza del marxismo a la sexualidad, como que produciéndose orgasmos entre mujeres le están quitando a los hombres, una cosa fascinante sociológicamente hablando. Entonces, si bien ella no comparte con esas ideas, tal vez ella no comparte con esas ideologías, sí existen dentro del feminismo, como bien menciona. Así. Ya. Gracias, Mamela. Muy bien, acabamos el espacio de réplica, ¿ya? Ahorita vamos a otra pregunta, a otro tema. Y
Esto tiene que ver con las marchas feministas, en especial las del 8 de marzo, las del reciente 8 de marzo, que a pesar del pedido de distanciamiento del gobierno por el tema del COVID, se realizaron. La pregunta es, ¿está justificada la presencia del movimiento feminista en las calles a pesar del riesgo de COVID? ¿Cuál es el rol de la mujer en los medios digitales? Diana Maldonado. Ya. Bueno, solamente una acotación a lo que dijo antes Mamela con respecto a el porte de armas, ¿no? Que es cuando la vida está en riesgo y que por lo tanto hay que ver cómo te defiendes. Y esto es lo último que pienso decir sobre este tema. La vida de las niñas violadas también está en riesgo y también tenemos que ver cómo la defendemos. Y en este caso, su plan de vida se ve cortado justamente por un embarazo no deseado y producto de violación. Entonces, ¿dónde queda la vida en riesgo de estas niñas? Solamente se está tomando la vida que se puede poner en riesgo de las personas adultas que pueden portar armas. ¿Qué pasa con las niñas que son violadas y que son obligadas día a día a ser madres y a parir al hijo de su violador? Solamente dejar eso en el aire, nada más. Y con respecto a lo que tú me preguntaste, que es las mujeres en los medios y de lo del 8M, bueno, nosotros para el 8M pedimos permiso, no pedimos permiso, informamos lo que íbamos a hacer y en ningún momento se nos dijo que no podíamos salir, porque nosotros tuvimos justamente comunicación directa con el COE Nacional y con la gente que está en el COE Nacional para ver qué era lo que pasaba. Y sin embargo nos dijeron que no había ningún riesgo. Y quiero recordar que antes de esto también hubo partidos de fútbol y eventos deportivos, muchísimo más grandes y masivos que lo que pudo haber sido una marcha del 8M aquí en Guayaquil o en cualquier otro lugar. Entonces, si la cuestión va incluso hasta por responsabilizar a las feministas por alguna cuestión debido a la pandemia, pues miren, hasta aquí nomás llegamos, porque así tampoco es. O sea, ¿qué pasa con el resto de situaciones que ocurrieron mucho antes del 8M? O sea, aquí la enfermedad está desde el mes de febrero. Aquí la enfermedad no empezó, la pandemia no empezó a partir de la cuarentena. Aquí empezó en el mes de febrero y eso está ya un estudio incluso hecho por una universidad de Quito. Entonces yo creo que mejor habría que poner eso en contexto y qué fue todo lo que pasó durante el mes de febrero antes que solamente decir y citar la marcha del 8M en el contexto de una pandemia. Y el rol de las mujeres en un medio digital, pues es el rol que estamos teniendo ahora. Ahorita estamos en un medio digital, estamos teniendo un rol activo y eso lo vamos a tener gracias justamente a las libertades que nosotros tenemos. Entonces, creo que la pregunta acerca del rol de las mujeres es igual que preguntarles a un hombre, ¿no? ¿Cuál es el rol de los hombres en los medios digitales? Y cuando el hombre conteste esa pregunta, hagamos lo mismo con la mujer. Ok, gracias Diana. Quisiera aclarar también que las preguntas no tienen una doble intención, solo es para conocer sus puntos de vista, sus ideas y eso nada más. Nuestro siguiente panelista va a ser Mamela Fiallo. Te cedo la palabra. Gracias. Sí, no me pareció nada confrontativa tu pregunta, no sé por qué hubo ese escozor. De hecho, debe ser porque yo estoy muy aislada, estoy en la provincia de Manabí con muy escaso acceso a internet y tal vez me perdí de alguna polémica que hubo al respecto, si es que lo hubo. Ese es un tema interesante. Yo creo que, por ejemplo, en Argentina se está viendo que más bien hay marchas exigiendo que ya se liberen las ciudades, lo mismo en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en España fue la ministra de Igualdad que paradójicamente removió a todos los hombres de su gabinete, que es la esposa del vicepresidente de España, Pablo Iglesias, que son comunistas. Ella tenía COVID-19 y convocó la marcha del 8M igual. Y causó muchísima polémica. Y se vio en muchas ciudades, y el más sobresaliente que me acuerdo fue en Uruguay, que había cartelones, porque al fin ganó la derecha en Uruguay y decía el feminismo no es de derecha y fue una consigna común. Creo que cómo dejó la Ciudad de México la marcha feminista dice mucho y sobre todo que se basa en una gran mentira. En Ecuador tristemente no hay estadísticas, pero por ejemplo en México 4 de cada 10 hombres ha sido violentado, pero solo el 4% denuncia. Por ejemplo, Diana habló del caso mexicano. En
en México hay un 98% de impunidad. Entonces yo creo que es un problema regional total, la impunidad que nos afecta a todos. De hecho, no sé si están al tanto, pero justamente entre los 16 y 30 años son varones los que más sufren homicidios en Quito, la capital de Ecuador. En cuanto a Guayaquil, o sea, yo creo que toda protesta es legítima en este tiempo en particular, siempre y cuando respete ciertos parámetros. Yo creo que como en eso comparto con Diana, o sea, siempre y cuando, o sea, no importa si es hombre o mujer, pero claramente es una irresponsabilidad los conglomeraciones. Pero siempre y cuando se produzca con espacios, por ejemplo, el anterior fin de semana en España, Vox convocó una enorme marcha desde los carros. Entonces, hay formas, lo dirán privilegio, hay formas de hacer las cosas sin poner en riesgo a los demás. Gracias. Pasamos al momento de réplica y al parecer no va a haber réplica. La panelista Carla Lemos se abstiene de responder esta pregunta, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y la última en la perspectiva social. Este de aquí tiene que ver con los estudios que ha hecho el gobierno en los que justifica la desigualdad de poder entre hombres y mujeres, así como la forma de relacionarnos, ya que tiene que ser hombre-mujer. Todo esto es una percepción producto de la cultura, que ha establecido roles y concepciones tradicionales de género. La pregunta es, ¿cómo debería ser la lucha del feminismo contra estas estructuras mentales? ¿Y cuál es el verdadero rol de la mujer desde su postura, Entonces, vamos a empezar con Mamela. Bueno, ante todo, me gustaría hacer una observación que tristemente no lo supo valorar Pamela. Yo creo que el marco de este panel ha sido totalmente pro feminismo y asumiendo que por ser mujeres somos feministas, lo cual a mí me alegra. En todo caso, si alguien debería estar molesta, soy yo, porque están asumiendo que por mi sexo tengo una ideología y no es la realidad. Al contrario, yo estoy feliz de poder romper ese paradigma y dejar en claro que no es así. De hecho, recién participé de un debate donde al final fue un foro, de hecho, mucho más amigable que este, porque se nos prohibió hablar de ideologías, fue muy interesante. Y al final la conclusión fue, se puede ser feminista o femenina. Y a mí me encantó, porque justamente yo me identifico con lo segundo. Entonces, yo no podría responderte qué debería ser el feminismo. Yo creo que no debería existir el feminismo, porque creo que es una ideología que divide a la gente, pero creo que ya que existe, ojalá realmente abocase sus esfuerzos, primero a sanar sus propias heridas. Me encanta que Diana haya tenido la posibilidad de poder refugiarse en ese espacio luego de haber sido víctima de abuso. A mí no me pasó. El 6 de diciembre yo festejé la fundación de la ciudad de Quito, le dejamos un ramo de flores a Sebastián de Benalcázar, nuestro conquistador, y vino un aliado feminista a amenazarme sexualmente. Y en lugar de apoyarme, de sentir sororidad, hubo un ciberactivismo en mi contra para cerrar mis perfiles, para protegerlo a él y para cuestionarme a mí. De hecho, en la página Mi Primer Acoso, donde se habla de yo te creo hermana, todas estas consignas de que, y eso es muy interesante, el feminismo plantea que a la mujer se le debe creer por ser mujer y no que debe haber evidencia como se supone debe haber en la justicia, salvo que esa mujer sea afín a ideas contrarias a las suyas. Entonces eso me parece muy interesante. Entonces yo ya digo, yo no creo que el feminismo debería abocarse a algo, primero porque creo que deben ser libres de hacer lo que quieran, pero creo que esta ideología no ayuda ni a la mujer ni a nadie si es que se lleva a la esfera política. Ahora, si es un grupo de apoyo, me parece fenomenal, porque ciertamente hay violencia de todas las formas, y si necesitan ese espacio de consuelo, bienvenido y ojalá puedan ayudarse, pero si Diana se sintió una superviviente y que le ayudaron, me alegro de todo corazón. A mí tristemente cuando he sufrido no me ha pasado, al contrario. Entonces yo creo que lo que debemos abogar es por derechos individuales, no de mujeres ni de hombres o personas no binarias y tal, sino individuales, o sea que se nos trate como ciudadanos de plenos derechos, que todavía no he escuchado qué derecho tiene el varón que no tiene la mujer, y eso es lo que yo creo. Para que haya justicia debe haber igualdad ante la ley, no supremacía. Ok, gracias, Mamela.
por tu punto de vista. A continuación, Carla Lemos. Carla. Estoy en total de acuerdo con Mamela. Creo que todos estos grupos deben de ser un apoyo. Sin embargo, existe la igualdad entre la ley. Y el feminismo no debe de ser una contienda para separar el hombre contra la mujer, porque ya dije anteriormente que todos avanzamos, todos somos un solo carro para apoyar que no exista la violencia en ninguno de los casos. Entonces, creo que mi opinión va junto a la de Mamela. Ok, gracias, Carla. Diana, tu turno. Ya, ahí. Bueno, solamente aclarar que el ser femenina con el ser feminista no están peleados. Pueden haber mujeres muy femeninas dentro del feminismo, como mujeres que no son muy femeninas y que también pueden estar dentro del feminismo, como mujeres que no sean feministas y que tampoco sean muy femeninas. O sea, justamente una de las cosas que te dice el feminismo es que las mujeres no tenemos la obligación de ser femeninas, sino que todas las formas de manifestarnos, seas o no seas lo femenina, es válido. Es más, si no existiera lo masculino, no existiría lo femenino. Lo uno existe porque existe lo otro. Entonces, lo femenino existe en medida de lo que existe lo masculino. Solamente dejar eso claro. El lesbianízate, sí, es una propuesta, digámoslo así, súper política en cuanto al autorreconocimiento del placer femenino o ante el autorreconocimiento del placer que nosotras mismas podemos darnos. Es imposible decirle a una persona que sea, a una mujer en este caso, que se haga lesbiana, solamente con que tú te des orgasmos. O sea, eso es una idea jalada de los pelos y en realidad eso no va por allí. Creo que ha sido hasta mal interpretado. Y en cuanto a las muertes de los hombres, es verdad, yo coincido también, las estadísticas te dicen que hay más muertes de hombres que de mujeres, pero la diferencia, y aquí es justamente cuando entra el contexto del femicidio. La forma en la que mueren esos hombres no es igual a la forma en la que mueren las mujeres. Esos hombres mueren por muertes violentas, sí, pero por otro tipo de muertes violentas y no necesariamente a manos de su pareja. No digo, o expareja, no digo que esto no pase, por si acaso, pasa, pero es mínimo en comparación a lo que le pasa a las mujeres. ¿Cuántas veces nosotros hemos podido ver en las noticias de hombres que han sido quemados con ácido o que han sido envenenados junto a su hijo, como no hace mucho ocurrió aquí en la ciudad de Guayaquil? Entonces, es justamente eso lo que hace la diferencia entre un asesinato común o un homicidio y lo que lo convierte en un femicidio. Y de ahí, pues, ¿qué más te puedo decir yo con respecto a esto? O sea, yo creo que al final terminó sí siendo un debate, y un debate así como que también no tan equilibrado, porque en vista que ya se fue Pamela también, y creo que mejor los equipos hubiesen sido de otra manera, ¿no? Mamela, por ejemplo, conmigo, no sé, Carla con Pamela, como para haberlo hecho más equilibrado, porque así realmente sí parece una disputa entre un grupo y otro, entre los que están a favor del feminismo y los que están en contra del feminismo. Y realmente me parece que esto debe haber sido llevado como sugerencia, más bien no como grupos o mujeres, las unas que están en contra de otras, porque incluso eso, de estar unas en contra de la otra, es hacerle el juego al machismo, es hacerle juego al patriarcado, al falocentrismo, y en esto no deberíamos de caer. Ok, gracias por tu intervención, Diana. Con respecto a los grupos, era más por la cuestión del orden en el que cada uno iba a intervenir, por el tiempo. Igual, como se modificó el formato, al final están participando todas. Sí, y a veces es muy difícil diferenciar entre foro y debate porque el intercambio de ideas, cuando suelen ser un poco opuestas, se termina viendo como un choque. Pero la imparcialidad aquí se ha mantenido y ya queda el juicio del público sobre cuál es la postura que más le acomoda o sobre qué piensa sobre cada uno de lo que ustedes han dicho. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al espacio de réplica. Si alguna de las panelistas desea replicar, hablar en un tiempo máximo de 3 minutos sobre lo que se ha hablado, que es sobre las estructuras mentales de
lo que se concibe como roles de género o la violencia o sobre el rol de la mujer en los medios digitales. Si nadie va a replicar, entonces podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Ok? Y la siguiente pregunta ya tiene que ver con la perspectiva económica, que es sobre la libertad individual y el patriarcado, porque generalmente se lo asocia el patriarcado con un sistema económico, que es el capitalismo. ¿Ok? Entonces, para entrar en contexto antes de la pregunta, en el Ecuador, según el INEC, desde septiembre del 2018, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo supera en $80 al de una mujer. Asimismo, la tasa de empleo pleno es 46% en hombres y 29% en mujeres. ¿Ok? No da más datos sobre en qué categoría, en qué área, si es rural, si es urbano, no. Solamente tenemos estos datos. Y la pregunta dice, ¿considera usted que la causa principal de la brecha salarial es predominante en una cultura machista o intervienen otros factores? Entonces vamos a empezar con Carla. Hola. No está Carla. Sí, parece que tiene problemas con internet. Ok, entonces vamos a empezar contigo, Diana. Si el vivir en una cultura machista es justamente lo que ahonda la brecha. Yo más bien te diría que aparte de machista, podría más bien ser una sociedad binaria, en la que ya de por sí se le asigna roles a las personas apenas nacen y se sabe su sexo, o incluso hasta antes de nacer, con esto de los niños visten de celeste, las niñas de rosado. Entonces desde antes ya también nosotros tenemos asignados roles, y entre esos roles justamente está, por ejemplo, los de las mujeres con respecto al cuidado, no solamente de la casa, sino también de los otros. Y esto lógicamente hace que las mujeres no podamos tener el tiempo suficiente para estudiar, para trabajar o para llevar a cabo estas actividades que nos ayudarían a tener para nosotras más ingresos o incluso para nuestra superación personal. Entonces, lógicamente va a haber una brecha allí porque vamos a tener que trabajar menos horas, quizás la precarización laboral para nosotras es muchísimo más grande que para los hombres, se nos va a hacer muchísimo más complicado también encontrar trabajo, porque si tenemos que hacernos cargo de una casa, de hijos o de otras personas con respecto a sus cuidados, pues definitivamente no vamos a tener el tiempo suficiente y vamos a encontrar estas brechas de salario. Tanto así que no sé si tenga tiempo para poder leerte unas cifras, si es que no se me acaba todavía. No, todavía tienes un minuto. Ya. Deja de ver, por aquí las tengo. Bueno, con respecto al estudio que hizo el INEC hace unos años atrás del uso del tiempo, por ejemplo, tenemos que a nivel nacional el tiempo de trabajo remunerado promedio de las mujeres es de 46.15 horas, mientras que la de los hombres es de 51.36. Entonces, esto no lo estamos inventando las feministas, por si acaso, no lo está diciendo justamente el INEC. Las mujeres destinamos un promedio 4 veces más de tiempo al trabajo no remunerado que los hombres, que ellos lógicamente pues se dedican más el tiempo a otras actividades incluso personales, para las cuales nosotros también tenemos hasta menos tiempo por justamente estos cuidados, ya sean remunerados o no remunerados, pero por lo general el cuidado del otro no es remunerado. Y indiscutiblemente esto de aquí va a abrir muchísimo también la brecha salarial y la desigualdad. Gracias, Diana. Bien, es verdad, el INEC no da mucho, bueno, hay unos datos que son del 2018, pero así más recientes no lo hay. Ok, entonces, Carla tiene ahorita problemas con la conectividad, así que vamos a pasar con Mamela. Okay, listo. Muchas gracias por tus datos. Sé que, por ejemplo, la gente que cree mucho en este tema de lo no binario y tal, me acusará de biologicista tal vez. Pero yo creo fielmente en lo que dice Jordan Peterson, que es alguien que yo admiro mucho, es un psicólogo evolutivo y además politólogo. Y él lo dice de una forma muy, muy clara y concisa, que es estos predeterminantes que tenemos, que las mujeres, y bueno, y eso también dijo Diana y tiene toda la razón, hay mujeres que son más femeninas, hombres que son más masculinos. De hecho, yo jugué fútbol 19 años, o sea, y como digo, tuve un hermano mayor súper fuerte y yo más bien me gustó siempre jugar así.
pero con el tiempo me ha despertado una feminidad casi contrarrevolucionaria. Entonces, en ese sentido, el Jordan Peterson lo que plantea es que las mujeres, yo como pedagoga, porque soy pedagoga de formación, y eso también repercute en mi capacidad monetaria, justamente que la mujer tiende a ser más afín a los sujetos y el hombre más afín a los objetos. Entonces, y eso se ve desde la primera infancia en los bebés, no porque les asignen un sexo, sino porque hay predeterminantes biológicos. Justamente, pero claro, hay el aspecto de la individualidad que bien mencionaba. Cada uno es un mundo, pero con ciertas predisposiciones. Perdón que afirme este concepto. Entonces, en ese sentido, la mujer tiende a elegir carreras que son menos remunerativas. La pedagogía, la psicología, salvo Diana, que me encanta, que trabaja en ciberseguridad y tal, me parece una carrera genial, pero no es la mayoría, es una minoría. De hecho, mi mejor amiga es ingeniera en sistemas y yo siempre le aplaudo, que es mi heroína, es técnica mecatrónica. Me parece súper chévere, se colgaba de arneses y todo, bueno, en fin. Y anda en moto. Entonces es una ruda total, me encanta. Entonces, en ese sentido, yo creo que debe haber un respeto por la individualidad, pero no por eso negar predeterminantes. Ya Diana elaboró muy bien el tema de la maternidad y cómo eso exige otros tiempos, pero también está el aspecto biológico, psicológico, que nos predispone a carreras menos remunerativas. Luego está el aspecto de la testosterona. El hombre está más dispuesto al riesgo, justamente porque produce testosterona, y eso ha hecho que sea más intrépido y más propenso al riesgo, porque mientras más riesgo tiene una tarea, mayor es la remuneración, como cambiar los focos en el techo de un edificio o buceo de inmersión. Tareas que son muy específicas, muy técnicas, muy peligrosas, normalmente son hechas por varones. De hecho, aquí en las comunidades rurales, y es algo que se ha visto en la pandemia, los hombres son los que salen a hacer la vigilancia. Aquí en la comunidad se planteó si las mujeres podían hacerlo, no porque sean incapaces, sino porque ninguna quería hacerlo, porque precisamente es arriesgarte a eso. De hecho, Carla me parece que fue la que hizo un tuit gracioso sobre el patriarcado old school, que fue lo que se vio en las calles durante la pandemia, que eran los hombres los que salían. Y de hecho, en Perú, que dividieron los días entre hombres y mujeres, los días que había mujeres había más violencia. Entonces, eso también rompe varios parámetros, porque se asume que la violencia es masculina, y cuando, de hecho, en México, que los vagones están divididos solo mujeres, salió un estudio en enero de este año que era mucho más violento. Entonces, justamente cuando hay estas divisiones, se evidencia que hay mucho mito detrás de todo esto. Y uno de los tantos mitos es la brecha salarial. Otra cosa que plantea Jordan Peterson, que yo lo viví en carne propia con un colega que ganaba más que yo, que la mujer no pide. Justamente porque el hombre, nosotros somos seres hipergámicos, no somos ni monógamos ni polígamos. Recomiendo mucho la obra Las guerras del sexo, del esperma, Sperm Wars, que explica las dinámicas sexuales entre los humanos, que justamente al hombre le da mayor competitividad los recursos, y es un incentivo para él incluso a nivel cortejo, a nivel apareo. Ya digo, me acusarán de biologicista, pero hay un fundamento teórico en esto, aunque me acusó la panelista que se fue que no tengo argumentos, pero ahí está la base teórica. Entonces, todo esto influye. Pero claro, hay mujeres que son hipercompetitivas, que les encanta. Yo digo, yo jugué mucho tiempo deportes de extremos, y eso va a influir. Entonces, cada persona es un mundo, pero siempre va a haber predeterminantes que te empujen de otra manera. Entonces, el hecho de que la mujer mayormente esté en la casa le va a exigir menos tiempo, y eso no es porque alguien lo impuso, ni porque el patriarcado, ni por una imposición, sino porque la mujer es la que gesta y porque la mujer es la que amamanta a la cría, y eso no se lo impuso ningún varón, es un hecho biológico. Entonces, todo eso influye. Yo creo que no es un motivo, sino varios. Yeah. Gracias, Mamela. Ok, por problemas de conectividad, Carla no se va a poder conectar, así que vamos con la última pregunta. Antes que nada, el espacio de réplica. Diana, ¿quieres replicar algo con lo que ha dicho Mamela anteriormente? No, o sea, básicamente nadie está negando aquí la biología de las personas, o sea, eso es algo con lo cual nacemos,
Y precisamente por no negar esa biología es que se habló al inicio justamente de embarazos no deseados, porque los hombres no son los que se quedan embarazados, no somos las mujeres. Entonces nosotros somos las que tendríamos que decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, no alguien más. Pero básicamente sería solamente eso. Ok, gracias, Diana. Vamos a la última pregunta. Okay. Generalmente se suele asociar capitalismo y patriarcado. Suele haber bastantes comentarios de que es lo mismo. Entonces, la pregunta ¿es lo mismo o es una contradicción en términos? Diana. Disculpa, es que se me cortó aquí. ¿Podrías repetirme, por favor? Claro, no hay problema. ¿El capitalismo y el patriarcado es lo mismo o es una contradicción en términos? Bueno, nosotros vivimos en una sociedad capitalista y lógicamente uno de los cimientos del patriarcado sería el capitalismo, tal como lo dice el feminismo, y el uno se alimenta del otro. Entonces, las sociedades, lógicamente, mientras más capitalistas son, se vuelven más individualistas también. Y esto de una manera u otra sí afecta a las mujeres porque casi que te están relegando por una cuestión de sexo a ciertas tareas, como lo dije anteriormente, que no las tendría que realizar un hombre. Y eso no es invento mío. O sea, vemos, creo ahora con menos frecuencia, pero igual se ve, que un niño, si tiene una hermana, es la hermana la que le tiene que servir la comida, el niño se queda sentado a la mesa, el niño hace ciertas actividades mientras la hermana tiene que hacer otras y simplemente por una cuestión de sexo. Y lógicamente ese trabajo que no está siendo reconocido, que es el trabajo de los cuidados, que es el trabajo no remunerado, es el trabajo que está sosteniendo también a una sociedad capitalista. Porque si no estuviese alguien en la casa cuidando de estas otras personas, no tendría las otras personas que salen tiempo para poder trabajar, tiempo para poder estudiar y hacer también otras actividades más. Entonces, el trabajo no remunerado, el trabajo no reconocido, al fin y al cabo es el trabajo que está sosteniéndolo todo. Y esto yo creo que también se ha visto evidenciado ahora en la pandemia, porque justamente las mujeres ahora que está el teletrabajo, el teleestudio y un montón de cosas más, somos las que vamos a tener que tener más trabajo de encima del ya trabajo que nosotros hemos tenido. Porque encima que vas a tener que cuidar de otros, vas a tener que teletrabajar también desde tu casa, ya no vas a poder ni siquiera tener ese espacio como para poder salir de ella. También tienes que ocuparte del teleestudio, ¿no? De tus hijos ahora, porque es imposible mandarlos a la escuela en la situación en la que está el país y el mundo. Entonces todo esto va sumando, aparte de trabajo, también estrés, que te va a perjudicar a la salud, te va a ocasionar también un daño mental y emocional muy grande, tanto así que en este caso no voy a hablar solamente de mujeres, sino de todos en general. Están ya los estudios en los que se está viendo la manera en que la pandemia y este aislamiento ha afectado emocional y mentalmente a todas las personas. Entonces, de aquí no esperemos que a poco tiempo no hayan explosiones a lo mejor de violencia y de todo tipo de violencia, a lo mejor como lo que estamos viendo también en Minneapolis, pero justamente respondiendo a factores que a nosotros nos causan estrés. Entonces, si todo esto de aquí lo vamos a traspolar a lo que está pasando en una pandemia, pues sí, efectivamente el hecho de que ya te quieran sacar de tu casa y que ya quieran cambiar todas las luces de los semáforos habidas y por haber para poder producir, es justamente para salvar a un sistema que tiene que estar dando y dando y dando más, como es el capitalismo. Si no fuese así, no existiría absolutamente ninguna preocupación porque el país no esté produciendo. Porque si fuese una cuestión comunitaria o de comunidades un poco más pequeñas, entonces nosotros veríamos de qué manera podemos sobrellevar este problema, pero no es así. Se necesita mano de obra y que esta mano de obra salga de una vez más a producir y a producir lo que sea, porque caso contrario el capitalismo se nos está cayendo a pedazos. Gracias, Diana. Mamela, te toca. Sí, bueno, respecto a que si el capitalismo y el patriarcado van de la mano, bueno, agradezco a Diana por decir que el feminismo así lo afirma, precisamente porque alegaban que el feminismo no es una bandera de izquierda y justamente ese discurso afirma que sí lo es, precisamente porque
qué es izquierda, si no es la lucha por el socialismo, el Estado grande, controlador y el mercado pequeño. Entonces, dicho eso, Ecuador, como dije anteriormente, estuvo en el lugar 170 de 180 países en libertad económica. Subió un poquito el 158, así que si algo falta en el Ecuador es capitalismo, porque el capitalismo precisamente es libre mercado y el Ecuador tiene una de las economías menos libres del mundo. De hecho, salió un estudio muy interesante que decía que los países gobernados por mujeres son los que mejor han enfrentado la pandemia del COVID. Y son precisamente las economías más libres del mundo. Basta con comparar Corea del Norte con Corea del Sur. ¿Quién gobierna en Corea del Norte? Y si es que finalmente llega una señorita al poder, va a ser porque es hija de alguien y no por mérito propio. Vemos en Cuba, por ejemplo, ya lleva casi más de medio siglo en el poder la misma familia y todavía ninguna mujer ha ocupado un rol de poder. Entonces, de hecho, acorde más libertad económica hay, más libertad hay de todo tipo, precisamente porque la economía es lo que te da autonomía. Y lo que ha demostrado el feminismo precisamente es que quiere convertir al Estado en su propio patriarcado, que sea un proveedor. Justamente han dejado en claro que creen que la empresa no lo va a lograr porque justamente no se consideran a sí mismas constructoras de empresa y personas capaces. ¿Quién genera empleo? La empresa privada. Si uno depende del Estado, ni es libre ni próspero, sino siempre dependiente. Entonces, el patriarcado que yo defiendo precisamente es uno donde la familia es el núcleo de la sociedad, donde el padre tiene un rol protagónico primordial y justamente donde hay una noción de que la iniciativa privada, Karl Marx, padre del socialismo científico, lo decía, que el germen de la distribución de las tareas nacía en la familia y por eso había que abolir la familia. Ya se está hablando abiertamente de abolir la familia precisamente porque obstruye las tareas de control en la pandemia. Entonces, ahí empieza la distribución de las tareas que se traspola recién, digamos, después a la industria. Creo que hay un falso concepto que supone que capitalismo es lo mismo que consumismo, porque en realidad la base del capitalismo es el ahorro, y yo apoyo en el sentido de lo que dice Diana, de lo comunitario. Yo lo vivo aquí en este pueblito en la costa. Se funciona mucho el trueque. De hecho, yo estoy dando clases de idioma y justamente cuando me quieren pagar les digo, no, yo les doy a ustedes en gratitud de todo lo que me dan. Y eso no es socialismo porque no es regulado, es libre mercado en toda su esencia. Donde hay un libre intercambio entre pares, hay libre mercado. Socialismo, comunismo es justamente que haya que esperar las órdenes de arriba. Y en sistemas como esos, las mujeres no tienen poder, no tienen libertad. Y de hecho, la falsa libertad que tienen precisamente es el tema del aborto, que empezó en la Unión Soviética, en el mundo y en Cuba, en América. No sé si este es mi punto final para cerrar o si voy a tener réplica. No, por el momento no van a replicar. Entonces, ¿con esto cerramos? Sí, con esto cerramos, Mamela. Ok. Entonces, me gustaría aprovechar este espacio para quebrar varios estereotipos. Yo soy hija de una madre que sacó adelante a sus hijos migrando, porque mi papi es un utopista y no supo ser proveedor. Yo le amo con todo mi corazón, pero él siempre tuvo su ideario por encima de la familia justamente. Y mi mamá es empleada doméstica hasta el día de hoy, limpia casas, pero aquí asumen que uno tiene privilegios por su color de piel, lo cual es racista en esencia. Entonces yo invito justamente a ver a las personas como individuos, más allá de su sexo o orientación, como bien dijo Diana, aunque ideológicamente el feminismo quiera venderlo de otra manera, y que una persona, todos somos individuos libres y debemos serlo, justamente para decidir nuestros destinos, para que no venga una ideología u otra a decirnos que somos incapaces y que no podemos salir adelante si no es gracias a ellos, si no es gracias a un Estado grande, sino ser nosotros gestores desde la sociedad privada, desde el individuo, desde la sociedad civil, quienes sacan adelante a los demás mediante la voluntad, mediante la solidaridad privada, que es la única real, porque es la única que se hace desde el deseo y no desde la obligación, no desde la imposición y mucho menos desde leyes discriminatorias. Ok. Gracias, Mamela. Por problemas de conectividad, Diana tampoco se va a poder conectar. En todo caso, este espacio
lo que buscaba era un intercambio de ideas y conocer las posturas de cada una. Al final, si a alguien le pareció que era un debate, pues bueno, es porque las ideas son un poco extremas, ¿sí? Entonces, había una pregunta al público, unas preguntas del público, y como la mayoría de las panelistas ya no están, no sé si te gustaría responder tú, Mamela. Sí, con mucho gusto. Sí, ya está bien. Entonces, mira, esta pregunta la lanzó Pablo Landazuri y iba dirigida a todas, que decía, ¿qué opinaban ustedes de los actos de violencia y vandalismo realizados por los grupos identificados como feministas en los diferentes lugares del mundo? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Pablo. Gracias a quienes tuvieron la paciencia para seguir adelante, la gente que me sigue en el fanpage. A ustedes por invitarme, y qué pena si se sintieron aludidas las otras panelistas. Creo haber sido respetuosa, pero si no fue así, perdón. Yo creo que son una atrocidad. Tristemente, yo no pude escribir una columna porque escribo diariamente 2 columnas y la verdad estuve abrumada con actividades. Creo que dejan muy en claro precisamente lo que plantean, que el capitalismo hay que destruirlo, y lo que opinan sobre la propiedad privada deja muy en claro que es así. Precisamente porque no defienden la propiedad privada es que la irrespetan de esa manera, y en su falta de respeto a la vida de los otros queda evidenciado también. Ok, gracias, Mamela. Bien, agradecemos a todos los que nos siguieron, es verdad, se nos extendió un poco el tiempo. Este espacio que ofreció Estudiantes por la Libertad en ningún momento pretendía ofender a nadie, solamente era un espacio para conocer y ver puntos de vista, porque como uno está tal vez siguiendo una misma línea, quizás no ve o no escucha el otro, ¿no? Entonces, a las panelistas también les agradecemos el haber aceptado, el haber participado, y lamentamos que se hayan retirado en medio del debate también. Diana y Carla tuvieron problemas de conectividad y por eso al final no pudieron estar. ¿Sí? ¿No hay más preguntas entonces? No, ya no hay más preguntas. Esto sería todo. Gracias, Mamela, y a las demás panelistas, y gracias al público. A ustedes por la invitación. A la orden. Gracias, chao. Chao.